Hola, buenas tardes. Mi nombre es Marcela Naya Cuña. Hoy les voy a presentar el trabajo de la fase 4 de la entrevista clínica. Les voy a presentar mis compañeros Damiana Quintero, Víctor, y el primero va a ser Víctor. Buenas tardes, un cordial saludo para mis compañeras, para las tutoras. Mi nombre es Víctor Julio Ortiz, estudiante de la Universidad de la UDI del programa de psicología. En esta tarde vamos a hablar sobre un tema que es la entrevista clínica vista desde diferentes enfoques cognitivo-conductual. Como primero tenemos que saber qué es la entrevista clínica. Entonces, sabemos que la entrevista clínica es un sistema que le permita al psicólogo mirar en qué forma o en qué estado llega un paciente a una consulta, con el objetivo de implementar un modelo teórico práctico para iniciar sus consultas y así determinar qué enfoque adecuado se presenta dependiendo de la patología que éste tenga y así mismo abordar su problemática. Igualmente tenemos que saber cuáles son los objetivos de una entrevista clínica. Entonces, los objetivos de una entrevista clínica es informar al paciente sobre sus demandas, sobre sus parámetros, la situación y la conducta del problema. Asimismo, decirle al paciente qué es lo que se busca con la entrevista para poder tratar el problema o la patología que a él lo está afectando. Como tercero tenemos cuáles son las diferencias entre la entrevista desde el enfoque cognitivo-conductual respecto a otros enfoques psicológicos. Entonces tenemos que tener en cuenta que dichos factores, la psicología clínica es una psicología científica. O sea, lo que esto permite tener en cuenta en qué términos ciertos parámetros conductuales presentan las personas que llegan a la consulta con el psicólogo. De igual manera, sirve para medir las condiciones mentales y emocionales que tienen los pacientes cuando van a una respectiva entrevista o son solicitados para ese trabajo. Como siguiente pregunta, pues tenemos para resolver qué aspectos son importantes a considerar en una entrevista clínica. Bueno, sabemos que la entrevista clínica, por lo más importante para tener en cuenta son las patologías que presenta el paciente, qué problemas cognitivos, qué problemas sociales, qué problemas biológicos presenta el paciente para así mismo determinar cómo podemos afrontar esa situación y cómo podemos entrar a dar un diagnóstico positivo y solucionar esos inconvenientes. Otra pregunta importante que se debe tener en cuenta dentro de los enfoques cognitivo-conductual y para los psicólogos es qué modelos teóricos y cognitivos conductual se prefieren para el abordaje de un problema o un programa dentro de la psicología clínica. Muchos psicólogos optan por el conductismo radical, es decir, que es porque este le permite saber de ciencia cierta cuál es el problema, la raíz del problema y cómo debe de afrontarse esa situación. Igualmente le permite saber a ciencia cierta qué porcentaje, qué probabilidades tiene desde el punto de vista observable la situación que puede presentar el paciente durante dicha entrevista. De igual manera, tenemos otra pregunta importante sobre qué es el genograma familiar.
Dentro de la psicología clínica conductual, para algunos psicólogos este genograma familiar no representa una mayor, como digamos, una mayor validez o una mayor importancia, teniendo en cuenta de que con este programa, con este genograma familiar, lo que se busca es buscar un árbol genealógico de la familia del paciente para saber de dónde vienen, cuáles son sus orígenes. Entonces, dentro del psicólogo clínico no es de mayor relevancia este genograma familiar. Tenemos otra pregunta para resolver y que hay que tener en cuenta dentro de una entrevista, y es cuáles pueden ser las preguntas claves que deben de realizar dentro de una entrevista y seguir un diagnóstico. Entonces se dice que dependiendo de las condiciones que presenta la conducta, hay que mirar qué es lo que se va a buscar, qué es lo que se necesita enfocarse para determinar esa condición patológica del paciente. Entonces, eso sería así a grandes rasgos lo que es más lo que se debe tener en cuenta dentro de las entrevistas psicológicas clínicas. Ahora va la reflexión general. Bueno, como reflexión general tenemos que dentro de la psicología clínica conductual se obtienen diferentes parámetros, ¿no? Para determinar los enfoques. Muchos psicólogos se optan por tener varios tipos de enfoque para hacer un diagnóstico. Unos se van por lo humanista, otros se van por lo sistémico, otros se van por lo conductual. Y dependiendo la problemática que presente el paciente, escogen cuál de esos enfoques le permite tener una mejor convicción para tratarlo. Otros psicólogos, en cambio, pues se van por el radical, como ya lo habíamos mencionado, que es el que les dice qué acciones tomar dependiendo de la patología con la cual llega el paciente. Para una ventaja que tú pusiste. Ahora una ventaja. Víctor. Sí, con las reflexiones tenemos que no todos los psicólogos eh, prefieren un enfoque rígido, otros, entonces, porque esto no les permite tener mayor campo de visualización dentro de su sistema para evaluar. Entonces utilizan diferentes tipos de enfoque, que como ya se había dicho anteriormente. Entonces es importante tener en cuenta que los pacientes llegan con una patología y hay que buscar el enfoque que más se adecue a esto. Ok, muchas gracias, Víctor. Ahora sigo yo exponiendo. ¿Qué es la entrevista clínica? Ya, espera un momento. Bueno, la entrevista clínica para mí es un instrumento que se utiliza para adquirir información y conocimiento que sea personal o problemas o recolectar información, que le permite investigar a un psicólogo, intervenir al paciente cuando cada uno, para buscar la causa o la provoca el problema del cognitivo o conductual.
para así buscar una solución y intervenir a la mejor terapia que haya. Bueno, ¿cuáles son los objetivos de la entrevista clínica? Uno de los objetivos de la entrevista clínica es adquirir información específica, ya que se contesta familiar o personal, de todo contexto del paciente, ya que es el problema de identificar los factores de riesgo o protección de información, recolectar o hacer mejor herramientas de terapéuticas. ¿Cuáles son las diferencias entre la clínica desde el enfoque cognitivo o conductual de los otros enfoques de la psicología? Para mí, el instrumento es el mismo objetivo dentro de diferentes enfoques, psicológicamente, y se basa en cada enfoque o prioridad o otros casos de terapia. El psicólogo mío, los importantes de las entrevistas se mantiene el problema, el factor de los riesgos, pensamientos de factores de protección o el origen o los problemas de la terapia cognitiva o psicológicamente también conductual o el paciente enfoca adquiridamente el conocimiento de la solución de destacar. ¿Qué aspectos son importantes si se considera en la entrevista clínica? Pues los aspectos que discutimos con el psicólogo es identificar el origen del problema y recolectar la información del paciente. Ejemplo, cuando uno consulta como el guitarrista utiliza la mano, un abogado utiliza la mente. ¿Cómo se puede realmente afectar a la mente indagando todas las personalidades, como sea laboral, sea de pareja o sea el problema de cualquiera? El modelo teórico y conductual prefiere ese abordaje como psicólogo clínico. Mi psicólogo no tiene ningún abordaje teórico. La terapia de él utiliza la mejor resultados de evidencia, técnicas de modelo, estrategia que nos permite, digamos, el modelo de analizar o funcionar la fórmula, por ejemplo, de Leandro es muy efectiva. Es una estrategia del paciente que puede utilizar a un paciente cognitivo o puede utilizar a un paciente cognitivo conductual. Las terapias relacionadas con las actividades y conductuales es una estrategia que nos rinde y nos sirve. Él dice que él adquiere el mejor tratamiento para un paciente, cómo se comporta cada uno. ¿Qué importancia tiene la sonografía para el psicólogo? Para mi doctor, Santiago, la importancia de indicar ese cuenta de diferentes factores de riesgo, como herencia, extender familiares o hecho de generar información, porque eso se puede generar un problema importante. Permite tener información al paciente, saber cómo funcionan las dinámicas familiares o puede hacer tener apoyo o tener el paciente como ser. Puede ser el problema familiar, puede ser apoyo o puede ser algo malo para ellos, que no los apoyen. ¿Cuáles pueden ser las preguntas clave que realizan en la entrevista clínica que puede guiar el diagnóstico y intervenir desde un enfoque cognitivo? Pues explicamos que en el motivo consulta el paciente mismo considera un problema que el paciente como equilibrio afecta su realidad dentro del abordaje y identificado distintos problemas o relacionado a trabajo. El paciente necesita preguntar clave. El motivo de la consulta es que el paciente entra en el proceso terapéutico. Mi reflexión del aporte, de la reflexión de aporte general de Víctor fue que mi psicólogo no tiene un modelo favorito, sino que usa diferentes modelos, depende de la característica del caso del estudio. La conclusión es que la entrevista clínica es importante para el psicólogo, ya que nos remite a unos datos suficientes, evaluaciones y diagnosticadas, aporte de la terapia que se puede aplicar a un mayor problema o paciente. Las ventajas es evidencia científica. Otra característica fundamental del modelo basado en objetivos o variables, o el criterio empírico en diseño de investigación o estudio de analogías o ensayos.
Ya, esa es mi exposición. Sigue Dayana. Buenas tardes, mi nombre es Dayana y a continuación les voy a exponer cuáles son los objetivos de qué es la entrevista. Entonces, la doctora Mariana, la entrevista manifiesta que la entrevista técnica es una interacción que hay, es como una interacción que hay entre pacientes y médicos, donde hay comunicación y guías con los que se deben plantear según sea el caso. ¿Cuáles son los objetivos de la entrevista clínica? Entonces, los objetivos de la entrevista clínica, según la doctora, era conocer las pautas y las formas de vivir del sujeto, destacar características valiosas y patológicas del sujeto. Siempre tienen una utilidad para que el entrevistado, lo que contribuye a la ansiedad, tomar en cuenta los beneficios que se van a lograr o no. La siguiente pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre la entrevista clínica y el enfoque cognitivo-conductual de otros enfoques de la psicología? Teniendo en cuenta en lo que la doctora nos había dicho, en la ciencia estudia el comportamiento humano y a su medio o situaciones la psicología clínica se encarga de analizar, predecir y cambiar ese comportamiento desde distintos enfoques. El enfoque cognitivo-conductual es el más utilizado y valioso empíricamente. Si partimos desde lo que buscamos es determinar ciertos patrones de conducta o esquema cognitivo que permite hacer mediciones confiables, objetivas en el objetivo de hacer predicciones. La siguiente pregunta es, ¿qué aspectos son importantes a considerar en una entrevista clínica? De acuerdo con lo manifestado, la entrevista clínica se caracteriza en general por la sinceridad y la cooperación que brinda el paciente. Hay que tener claro cuáles son los objetivos. Uno puede tener una entrevista desde la perspectiva investigativa o una entrevista desde la perspectiva práctica clínica. Esa entrevista busca comprender el entorno social de la persona, pero básicamente cuáles son los patrones conductuales y cuáles patrones de comportamiento que permiten determinar un fenómeno psicológico. La siguiente pregunta es, ¿qué modelo teórico cognitivo-conductual prefiere a su abordaje como psicólogo clínico? Pues la doctora me manifestaba que era el conductismo radical, que considera, aunque las condiciones clásicas también son denominadas respondientes, es una aplicación válida para entender las relaciones hacia un estímulo concreto, no es suficiente para explicar nuestro comportamiento respecto a él. Según Skinner, ella manifiesta que según Skinner consideró que la conducta humana no está causada únicamente por la asociación de estímulo y respuesta, sino que la raíz de la conducta se encuentra en un efecto de consecuencia que los propios actos tienen sobre nosotros mismos. La siguiente pregunta es, ¿qué importancia tiene el genograma familiar? Según lo dicho, el genograma familiar se constituye en una herramienta que permite al profesional de la salud representar una estructura familiar como un grupo, con una historia de límites, jerarquías, alianzas internas y externas con un ambiente social. La siguiente pregunta es, ¿cuáles pueden ser las preguntas claves que se realizan en la entrevista clínica que pueden guiar el diagnóstico y la intervención desde el enfoque cognitivo-conductual? En esta pregunta, esa pregunta da a entender que las preguntas deben ir enfocadas a entender bajo qué ambiente y bajo qué condiciones es su propósito, así sea la conducta o el problema que vamos a entender y vamos a poder realizar arreglos ambientales para disminuir la tasa de apariencias y ocurrencias de esas conductas. Mi reflexión se basa en el conductismo radical, ya que en la relación hacia el análisis es del estímulo de comportamiento humano. Entonces, esa fue mi reflexión y mis desventajas. La primera, muchas personas se invaden ante el entrevistador y les cuesta mucho responder con seguridad y fluidez en la serie de preguntas. Otra de las desventajas son las limitaciones en la expresión oral,
por parte del entrevistador y el entrevistado. La conclusión es, los entrevistados tienen una serie de retos a cumplir dentro de una entrevista psicológica, pero uno de los aspectos más importantes es el poder explotar la capacidad de interpretar las expresiones, el lenguaje no corporal, las incongruencias y todo aquello que se dice entre palabras. Para poder explotar el máximo potencial de un proceso de entrevista, es aprovechar ese tiempo que se tiene la oportunidad con el paciente frente a frente para interpretar y ejecutar el ojo clínico de la investigación, de la entrevista, perdón. Sigue la siguiente compañera. Pero no está. Esa que me llama y no me ha dejado casi exponer. Yo ya, el Meet está ahí, ¿por qué no ha ingresado? Julie está que me llama y me escribe y no hace ni lo salió en la pantalla. Esto, está la reunión. Muchas gracias. Esto es lo que nosotros descubrimos. Estos fueron mis compañeros y ya.